Este video va a estar bien bueno. El día de hoy vamos a platicar de Vergil Ortiz, una de las fuerzas más dominantes en los pesos super welter. Te voy a decir todos los detalles con respecto a su pelea contra Jaron Boots Ennis. Te voy a dar la fecha y la hora y en dónde verla. Hay muchos detalles interesantes sobre este tirazo. Vamos a analizar el estilo de Vergil Ortiz, vamos a analizar el estilo de Jaron Boots Ennis y al final del video te voy a dar mi pronóstico de quién creo que va a ganar este tirazo. Vamos a ver si coincido o no con la inteligencia artificial de Grok. Este video está muy bueno y te invito a que lo veas completo, y antes de empezar te hago un llamado a que si no estás suscrito aún, si te gusta nuestro contenido, entonces suscríbete en este momento y regálame tu like para fortalecer esta transmisión y que podamos llegar a más gente. Vergil Ortiz es el campeón interino super welter del Consejo Mundial de Boxeo, lleva a México en su sangre, mide 1,78 metros con un alcance de 178 centímetros y es de las fuerzas más dominantes de los super welter. Es un gran boxeador invicto, tiene un récord profesional de 24 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut, una terrorífica efectividad noqueadora de más del 91%, impresionante. Tiene 27 años, nació en Texas de padres mexicanos. Se ha enfrentado a lo mejor de su división y a todos les ha ganado. Le ganó a Israel Madrimov, al ucraniano Sergey Boachuk y ahora va por la cabeza de Jaron Boots Ennis el 29 de abril en Las Vegas. Pelea que la podremos disfrutar a través de DAZN. El ganador de Jaron Boots Ennis contra Vergil Ortiz se enfrentará al ganador de Sander Sayas contra Josh Kelly. Eddie Hearn ya lo está haciendo oficial. No es un rumor. Eddie Hearn está trabajando muy fuertemente para hacer esto oficial. Jaron Boots Ennis es un gran boxeador, pero en este video te voy a decir por qué creo yo que Vergil Ortiz le va a ganar a Boots Ennis, independientemente de lo que diga la inteligencia artificial, porque también ha dado su pronóstico. Vergil Ortiz es un peleador de presión, muy agresivo, con una mandíbula de metal, pelea de guardia derecha, le encanta avanzar de forma constante y aplastante, le gusta cerrar la distancia, meter presión sin parar, pero no es un tirapiedras, tiene buena técnica, producto de su prolífica carrera como amateur, donde ganó 140 peleas y ganó también muchos campeonatos nacionales en los Estados Unidos. Pertenece al establo de Don Robert García, uno de los mejores entrenadores del mundo, si no es que es el mejor en la actualidad. Tiene una guardia alta muy típica de la escuela de Don Robert García, esto combinado con un buen cabeceo para evitar los golpes mientras presiona aplastantemente. No es precisamente un contragolpeador, más bien aguanta los golpes, los absorbe bien mientras sigue avanzando. Es uno de los golpeadores más devastadores de su generación, tiene poder en ambas manos, pero especialmente en la derecha. Y su izquierda, ¿qué podemos decir de su izquierda? Tiene un gancho al hígado que lo maneja magistralmente. Su jab es excelente, es muy fuerte y preciso, lo usa para medir distancia, empujar hacia atrás y preparar combinaciones. Es un jab de poder, no solamente de estocada. Tiene una condición físico-atlética de élite y eso va a ser fundamental para ganarle a Boots Ennis. Entrena durísimo. El Vergil Ortiz ha mostrado también evolución a través de sus peleas. Puede boxear más técnico cuando lo necesita, como por ejemplo como lo hizo contra Madrimov, donde usó fintas y engaños y varió a cada rato su ritmo de pelea. Sin embargo, sí hay que reconocer que el estilo de Vergil Ortiz podría sufrir contra boxeadores evasivos de élite como lo es Jaron Boots Ennis. Podría sufrir en teoría si no logra cortarle el ring rápido a Boots, pero hasta ahora ha mostrado una muy buena adaptación. Vergil Ortiz es un boxeador de élite con una pegada brutal a la vieja escuela, pero con variaciones modernas. Todas sus peleas han sido explosivas y de alto voltaje. No hay pelea aburrida de Vergil Ortiz. Es un boxeador muy entretenido de ver y da mucho espectáculo. Si no has visto sus peleas, te recomiendo que no te pierdas su próxima pelea contra Boots Ennis, porque va a ser un manjar de reyes. Es una de esas peleas que los fans hemos estado pidiendo a gritos desde ya hace mucho tiempo. La última pelea de Vergil Ortiz lo hizo fenomenal, fue contra Erickson Lubin y lo noqueó en el segundo round, y antes de él se había enfrentado a Madrimov y al ucraniano Boachuk, dos boxeadores de élite, y a los dos les ganó por decisión. Le veo muy buenas posibilidades de que le gane a Jaron Boots Ennis. Mi pronóstico es que Vergil Ortiz le gana a Boots por decisión, cualquier decisión, pero creo que le gana en base a ¿qué? En base a su inteligencia, en base a su capacidad de cortar el ring, en base a su condición físico-atlética.
tomo de referencia lo que hizo con Madrimov. Madrimov le puso un baile a Crawford y esa pelea contra Crawford se la robaron al Madrimov. Y Vergil Ortiz se vio muy pero muy bien anti Madrimov, casi lo noquea. Boots Ennis a mi gusto no es mejor que Crawford y creo que por poder, por resistencia, por inteligencia, Vergil Ortiz le va a ganar a Boots Ennis. La pelea la podremos ver exclusivamente por The Zone. Jaron Boots Ennis tiene un récord profesional de 35 peleas ganadas, 31 de ellas por nocaut, está invicto, tiene 28 años, fue campeón mundial IBF en los welter, pero a mi parecer hasta aquí llegó Boots Ennis. Vergil Ortiz será su verdugo, lo va a detener. En cuanto al estilo de Jaron Boots Ennis, en welter le fue muy bien, su estilo es bien característico, muy admirado por combinar su técnica de élite, por su versatilidad y su poder destructivo. Boots Ennis pelea de guardia derecha, pero ojo, es ambidiestro natural, puede usar las dos manos, las dos guardias, pelea cómodo en guardia derecha y cambia a la guardia izquierda en el momento que él desee, cambia su guardia sin perder ni ritmo, sin perder precisión y sin perder defensa, lo que confunde mucho a sus rivales y esto le permite crear ángulos nuevos en cualquier momento. Jaron Boots Ennis es principalmente un contragolpeador agresivo, pero no defensivo como Floyd Mayweather, me explico. Boots Ennis espera el error, espera que te equivoques y te termina sin dudarlo, porque puede hacerlo, tiene un poder de knockout devastador y puede noquear con cualquiera de las dos manos porque es ambidiestro, pelea muy parecido de hecho a Roy Jones Jr., es un boxeadorazo sin lugar a dudas. Sin embargo, Jaron Boots Ennis no es perfecto. Tim Bradley, ex campeón y analista, ha sido uno de los más críticos al boxeo de Jaron Boots Ennis, diciendo que Boots usa mucho su guardia alta como forma principal de defensa, pero deja huecos en su defensa. Puede ser golpeado por arriba de su defensa o por debajo de la defensa o alrededor de esa guardia si el oponente es rápido y atlético como Vergil Ortiz, por ejemplo. Bradley también dice que Ennis a veces se queda demasiado tiempo estático sin necesidad de hacerlo, lo que lo hace vulnerable a golpes más limpios. También Bradley ha puntualizado que Boots confía demasiado en su cabeceo y en sus reflejos naturales para esquivar, y si un rival lo obliga a bloquear más o lo presiona sin parar, podría exponerlo en teoría a un knockout. Un peleador con un volumen alto de golpes y con precisión podría hacerlo acumular mucho daño e inclusive noquearlo, según Bradley. Y muchos consideran que un peleador como Vergil Ortiz, con las características que tiene Ortiz, un peleador que lo lleve al límite y que le presione desde el inicio, es el antídoto perfecto para el boxeo de Boots Ennis. Por eso creo que Vergil Ortiz le va a ganar por decisión. ¿Y ustedes qué opinan? Quiero leerlos en la cajita de comentarios. Y por cierto, le pregunté a la inteligencia artificial de Grok que me diera un pronóstico. Se lo planteé de la siguiente manera: ¿cuál es tu pronóstico para la pelea entre Vergil Ortiz contra Jaron Boots Ennis en abril? ¿Quién es el favorito por las principales casas de apuestas? Siempre le pregunto quién es el favorito por las casas de apuestas, porque cuando las apuestas dicen que alguien va a ganar, generalmente así es. La inteligencia artificial me respondió que Boots Ennis abre como el favorito por las casas de apuestas, pero no es un favorito abrumador. Favorito en las casas de apuestas principales como Pro Boxing Odds, Oddschecker y otros como bookmakers. Jaron Boots Ennis es el claro favorito según la IA. Las odds aproximadas tienen a Boots Ennis alrededor de menos 220, lo que implica un 69% de probabilidades implícitas de ganar, y tienen a Vergil Ortiz como el underdog con momios positivos de más 168. Y luego dice la IA: mi pronóstico personal es una pelea brutalmente pareja y una de las mejores posibles en las 154 libras. Ennis tiene ventaja en alcance, movilidad, técnica y experiencia reciente en títulos mundiales. Su estilo elusivo y combos podrían frustrar el poder de Ortiz. Luego dice: Vergil es un monstruo de poder, presión constante y pegada letal, pero ha mostrado vulnerabilidades defensivas y ha estado inactivo por salud en el pasado. Creo que Ennis gana por decisión o posiblemente tarde un knockout si Ortiz se desgasta persiguiéndolo, pero no descarto que Ortiz lo atrape y termine temprano si conecta limpio. 60-40% a favor de Boots por ahora, pero podría ser 50-50 el día de la pelea. La IA reconoce que la pelea es muy cerrada y el día de la pelea podría estar inclusive en un 50-50 de posibilidades, una moneda tirada en el aire, muy parejo. Aún así se inclinó por Boots Ennis, pero no descartó el knockout de Ortiz. ¿Se fijan?
Esta pelea tiene todos los ingredientes para ser nominada a una de las mejores peleas del 2026. Tiene absolutamente todo para ser un clásico en la historia del boxeo. Y si gana Vergil Ortiz, se va directo al Salón de la Fama, me cae. Solamente le faltaría ir por Sander Sayas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo conmigo o con la inteligencia artificial? ¿Tienen otro pronóstico? ¿Creen que empaten? Quiero leerlos a todos aquí en la cajita de comentarios. Y suscríbete al canal, suscríbete a Richie Vlog si te ha gustado nuestro contenido. Le mando un saludo a mi familia, en especial a mi hermano Richie por ser mi esquina en Richie Vlog, el mejor jale del mundo, y les dejo un video muy bueno para que sigan disfrutando de nuestro contenido. Dale click ahora mismo a este video y síguetela pasando a todo dar con nosotros, y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.